¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Espero que sí. Venga, aquí estamos. ¿Hoy qué es? Hoy es domingo. Hoy es diumenge, domingo. Y aquí estamos en YouTube, en tu canal, para pues comentarte una serie de cositas. Vamos a seguir en el planta por planta, pero no te traigo una planta, ¿eh? No sé cómo suena eso, ¿eh? Planta por planta, sin planta. Vamos a hablar sobre cómo manipular las plantas que están en maceta, ¿de acuerdo? Esto nos lo comentó un suscriptor. De aquí le doy las gracias. Si ha sido más de uno que no lo ha comentado, pues las gracias en plural. No recuerdo vuestro nombre, pero muy agradecido. Las ideas, pues, que son desarrollables, bien están. Y las que no son desarrollables también están bien. Os lo agradezco. Os voy a explicar porque resulta que hice una serie de pruebas en la manipulación, siempre pensando en vosotros, en facilitaros pues lo que viene siendo la manipulación y el desenvolverse a la hora de plantar un acuario. Cuando se planta un acuario, normalmente suele haber un caos mental por un lado, un caos de desorden por el otro, un caos en el acuario, un poco de nervios. Entonces es muy fácil perder el orden un poco, pero tú tienes que, cuando estás montando y plantando un acuario, tienes que no perder el foco en lo que estás haciendo en ese momento. Y es que es muy importante pensar y saber que las plantas acuáticas son de agua, evidentemente, como dice la palabra. Con lo cual, pues tienes que estar constantemente hidratándolas, mojándolas, y tienes que ponerte un avisador en el teléfono para que no se te olvide mojarlas cada 5 minutos, porque es muy fácil que se te vaya la olla y luego me mandáis fotos que es que el perímetro de las hojas se está secando. ¿Qué pasa? Eso es un secón en toda regla. Bien, dicho esto, te diré que yo antes pues manipulaba la lanita de roca muy bien, separaba la lana de las raíces, pero ahora mismo te explico cómo lo hice yo el otro día. Me cojo un cubo pues me lo lleno con 5 litros de agua de osmosis, si puede ser. Primeramente meto la maceta con la planta dentro, le doy una especie de limpieza a las hojas, al tallo, un poco con la yema de los dedos. Recuerda, caracoles, larvitas, huevas. Bueno, las plantas pueden portar cualquier cosa y pues bueno, conveniente también sanearlas un poco. Te llenas un cubo con agua de osmosis y ahí pues le das una enjuagada con la yema de los dedos con mucha sutileza. Después le quitas el plástico, lo que es la maceta de plástico pura y dura, la quitas. Si hay un desarrollo por bajo de raíces en la maceta, esas raíces las puedes cortar sin ningún problema. Las cortas, quitas la maceta de plástico y te quedas con el molde de la lana de roca. Y aquí es donde pues yo te pido un poco de tranquilidad, una bayeta en la mesa, un pulverizador, una silla y a disfrutar. Bien, te coges las pinzas de plantar y empiezas a pellizcar y a desprender la lana de roca con las pinzas. Esto pues te hace tener muchísima más precisión cuando nos estamos adentrando en el pan de raíces, ¿de acuerdo? Recuerda que hay especies de plantas que llevan muy mal que nos llevemos raíces. La utricularia fundamentalmente es una de ellas. Viene en tarrina, pero hay que ir con cuidado a pesar de venir en tarrina. Si viene en maceta, pues con la pincita vas desprendiendo poco a poco la lana de roca en seco, fuera del agua. Pero para más precisión, cuando ya has quitado la lana de roca más superficial, que es la que no contiene raíces, pues lo puedes hacer sin agua. Pero ya cuando ya estás más adentro, pues te sumerges la lana de roca en el agua y con la pinza pues empiezas a quitar con mayor precisión, y al estar sumergida se desprende muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que vamos a poder dejar a las raíces pues prácticamente desnudas de la lana de roca. Si queda algo mínimo de lana de roca
no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Recuerda que no es aconsejable dejar las macetas provisionales dentro de un acuario porque en los viveros estas plantas se cultivan y en la propia lana de roca pues los viveros ponen mini pastillitas, mini pellets para nutrir, para abonar a las plantas, con lo cual vas a tener un subidón de nitrato y fosfato, sobre todo porque al sumerger la planta dentro del agua, el tiesto y lana de roca llevan esa impregnación nutritiva que te va a empastrar mucho el agua. Bien, es que esto es muy común, bueno, las dejo flotando. No, es preferible dejarlas en una bolsa completamente cerrada. Si no les da al aire, si no están al descubierto, no se van a secar. Hombre, no las tengas una semana en una bolsa cerradas porque evidentemente no es lo mejor. Pero trata de evitar dejarlas flotando en el acuario plantado o en tu acuario, o si es un acuario vacío que tienes aposta para eso, pues no es necesario que no lo hagas, puedes hacerlo. Pero yo te aviso de lo que le hacen en los viveros a la lana de roca y a las macetas, porque ese extra nutritivo que llevan te lo vas a llevar al agua si las dejas flotando. Bien, cuando nos hemos adentrado en las raíces y ya hemos dejado la raíz completamente desnuda, si tenemos una raíz así, pues puedes cortar a mitad y dejarte la raíz así sin ningún problema. Yo no soy partidario nunca de quitar la raíz prácticamente a ras a las plantas, porque si ya las plantas tienen un estrés considerable de que tienen que pegar en la arrancada, si tú encima les quitas las raíces, pues es un sobreesfuerzo muy grande y a lo mejor pues se mueren, ¿de acuerdo? Evidentemente hay especies que son duras como la Hygrophila polisperma, la Limnophila sessiliflora, la Diformis, pues hay especies que no va a pasar nada si las corta la raíz, pero bueno, por lo general yo no lo hago, siempre dejo la raíz a mitad para que la planta tenga ese sustento un poquito de cuerpo para poder arrancar. Bien, en caso de las anubias, si tú tienes el rizoma y tienes raíces constantes, tú puedes cortar el rizoma por la mitad y pues hacerte dentro de una misma anubia distintas plantones de anubias sin ningún tipo de problema. Al igual pasa con las buces, es decir, cuando tú has separado la lana de roca del rizoma, tienes que estudiar si puedes afrontar el esquejar la planta. Si tienes raíces abundantes en todo el rizoma, cualquier punto donde sale la raíz, al enterrar, eso ya es una planta nueva. O sea, el problema es cuando no hay raíz y queremos un rizoma sin raíz. No, eso no es factible. Siempre que quieras dividir rizomas y esquejes, tienes que verificar que en el rizoma que quieres coger haya raíz y el nacimiento de la raíz, ¿de acuerdo? Con lo cual, es muy fácil anubias y bucefalandras esquejarlas sin ningún problema, pero ten en cuenta que tienes que tener el rizoma y desarrollo de raíz en el punto que quieres aprovechar. Eso es muy importante. Bien, en las de tallo, pues evidentemente si tienes el tallo y tienes raíces, pues tienes ya pues un rizoma separado. Normalmente en las de tallo, pues 3 o 4 tallos o rizomas vas a poder tener. Bien, normalmente los viveros suelen ser generosos, piensan en los usuarios finales y bueno, pues si pueden meter un esquejito más en una maceta, quiero pensar que lo hacen, ¿de acuerdo? Yo siempre les digo, y a los proveedores también, esto es una cosa muy mía, pero yo siempre digo que hay que pensar en el usuario final. Al final, todo este sector está donde está y como está por el trato y la conexión con el cliente final. Es decir, es muy importante, yo se lo digo a proveedores, viveros, que hay que pensar en vosotros, ¿de acuerdo? Siempre hay pues alguno rebelde de la clase, pero fundamentalmente no hay ningún problema y siempre hay que pensar en facilitaros pues la manipulación, en facilitaros el asesoramiento, en facilitaros las cosas y bueno, y eso es uno de los objetivos tanto de Luis como mío, tanto mío como de Luis, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. No aconsejo tampoco en las plantas de tallo cortar el tallo, porque sí corto el tallo y tengo 2, sin nada, no lo aconsejo. Si tú quieres cortar el tallo, tú primero planta todo, primero que haya un desarrollo y luego cortas cuando lleve la planta 7-10 días y ya replantas. Pero yo no aconsejo nunca
pues por ejemplo el haber comprado ambulia y el cortarla, y porque el pie que has cortado ya veremos si brota y ya veremos si no te desestabiliza el acuario. Bien, pues hoy he querido explicarte la manipulación de las macetas, de la lana de roca, del tiesto, de esquejar, de qué tienes que tener en cuenta. A lo mejor te traigo otro próximo día lo mismo, pero en tarrina, aunque pues aquí la verdad es que esto es un canapé. Al final las tarrinas y las in vitro son un canapé delicatessen preparado para comer con caviar. Básicamente es así, porque tú te llevas la tarrina con el gel o con el liquidito, abres, destapas, secas, desprendes lo del interior de la tarrina y a disfrutar. O sea, mascao no. Lo siguiente de mascao, pues eso son las in vitro. ¿De acuerdo? Bien. Sí que aconsejo en todas las plantas es el enjuagarlas con agua de osmosis. Siempre. Siempre. Es como un baño que le damos, el agua de osmosis pura y dura, sin disolver ni Excel ni Carbo. Si quieres puedes meterle un poquito de Advance, unas gotitas de Advance, unas gotitas de Green Plus, remueves el cubo y es un hormonado, pues alivia el estrés de la planta y siempre puede venir bien. Vamos a dejarlo aquí, nos vemos el siguiente domingo aquí en tu canal de consejos de aprendizaje. No digo nada y lo digo todo. Chao.